estuvimos de elecciones hace poco. Ustedes saben que siempre hay observadores, en este caso vi una misión de observación electoral de la Unión Europea y Renate Weber justamente trae a nuestro país ya el informe final de las elecciones generales que justamente acá tengo, y yo me imagino le vamos a preguntar después dónde podemos, en la web, si está en algún lugar, para que también ustedes puedan leerlo. Renate, muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de ir a adentrarnos en este tema, como siempre les presento las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. La jubilación de la polémica. La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de jubilaciones de los legisladores. Con esta normativa, los parlamentarios podrán jubilarse con apenas 10 años de aporte y 55 años de edad. Senadores sostienen que esto no es ningún privilegio. El día después de la golpiza. La joven de 18 años y su novio de 22, quienes ingresaron a robar en una tienda de ropas en el Mercado 4, fueron imputados por la fiscal María José Abed. Por su parte, el abogado de la joven anunció que presentará una querella contra las vendedoras que la agredieron, quienes hicieron una advertencia a los delincuentes. Cartes y Nicanor con futuro incierto. Cartes aún no tiene los votos para que le acepten la renuncia y el presidente del Congreso ya anunció que dejará en manos del Pleno una decisión crucial: a quién convocar para que preste juramento en reemplazo de Cartes. A 2 días de la beatificación, ya está todo listo para el encuentro eucarístico en el que se beatificará a Chiquitunga. El evento se realizará este sábado en la nueva olla del Club Cerro Porteño. Los portones se abrirán temprano. El acceso para ancianos, personas con discapacidad y enfermos será por plateas bajas. No está permitido ingresar al estadio, tereré, mate. También está prohibido llevar remeras de clubes deportivos o partidos políticos. No se trató la nota reversal. La Cámara de Senadores no trató el acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá, ya que el presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, excluyó el punto del orden del día. Esto generó la molestia de los colorados, por lo que se retiraron de la sesión. Hoy, en Radio 1000, se divulgó un audio en el que el exdirector argentino de la EBI, Óscar Tomás, hablaba de la angurria de algunos de los negociadores paraguayos. Bueno, esta última noticia que se retrasa nuevamente el tratamiento del tema sobre Yacyretá, algo crucial realmente para nuestro país. Ustedes saben que Itaipú y Yacyretá son 2 temas muy importantes para nuestro país, somos generadores de energía, es como el petróleo para otros países, pues la energía para nosotros. Es lamentable que no se haya tratado ya hoy, pero bueno, pasará, me imagino que para la semana que viene. Y hay posiciones obviamente encontradas sobre apoyar o no este acuerdo firmado entre Macri y Cartes, los 2 gobiernos, Paraguay y Argentina respectivamente. Y en relación al tema, me parece más honesto hacer una discusión clara, a ver qué pretenden unos y qué pretenden otros, y no solamente poner palos a la rueda. Y nos llegó una grabación del ex director de Yacyretá del lado argentino, Tomás, donde es muy interesante lo que dice. Habla de... Mejor escuchemos y luego le hago el comentario. Tomás, en una reunión con sindicalistas paraguayos, luego de esa especie de acuerdo que se firmó durante el gobierno de Lugo entre ambos directores y sus respectivos secretarios, en este caso López Perito y el de la Argentina, que no me acuerdo quién era. A ver, luego de esto, Tomás expresa en una reunión privada esto a unos sindicalistas. El nivel de angurria y el nivel de presión que había del Paraguay para que esto no se termine, señores, no tiene nombre. Hoy lo puedo decir. Yo tuve al borde varias veces del infarto, pero como esa semana y media hora antes del evento, nunca en mi vida, nunca. Se me cayó la piel de las manos, de los pies, la taquicardia que tenía, la presión del sinsentido, esas cosas que propaló López Perito y todo allá, de que que se iba a regalar la deuda y todas esas cosas, era cierto. Cambiaron
lo que iba a ser una declaración de presidente, bajó a hacer una declaración de ministro y después fue a hacer una declaración de directores. No se quería que se termine. No querían que termine. Había muchos de sus ministros, entre ellos el canciller, la coñata, no quería que se termine. No sé por qué, pero era una cosa, una malicia. O rifar la empresa, señores. Hoy hay una deuda, sí hay una deuda con el Tesoro argentino. Pero nunca la Argentina le puso una pistola al Paraguay acá para cobrar esa deuda. Nunca. Ni lo hará. Pero sin embargo querían transformar de un acreedor condescendiente, blando y contemplativo para con Yacyretá por un acreedor privado que tenemos que pagarle 300 millones de dólares por año, que privilegiemos los pagos a un privado y no arreglemos nuestras turbinas, no hagamos Añacuán, no hagamos Corpus. Señores, eso es lo que quieren para hacer un negocio de amorique, de plata, de un negocio financiero con una banca privada. Señores, de eso se trata, no era de otra cosa. Eso es grave y eso pone en riesgo la viabilidad de Yacyretá, gravísimamente en riesgo. Hoy tenemos por el discurso un montón, cuando se dieron cuenta que era bueno eso, no, pero ya hablaron de más y entonces inventan el ordenamiento financiero con el HBC de no sé dónde, el Exxon, no sé qué, y allá, y un PowerPoint que resuelve una cosa, pero lo único que resuelve es cambiar un deudor por otro, por uno que no cobra, por uno que quiere ya la plata y vamos y que entrada 50 palos verdes de honorario. Bueno, insólito, ¿verdad? El propio Tomás hablando y obviamente grabaron esa conversación y acá la tenemos después de varios años. Entonces lo que demuestra lo que decía Tomás es que se trata de un negocio financiero, o sea, era querer, en vez de negociar la deuda con un acreedor condescendiente como es el Tesoro argentino, decía él, querían hacerlo con un acreedor privado, con la banca privada, que son negociaciones que se llamó el caso Finelli, ¿se acuerdan? Donde estaban justamente Tito Saguier, era uno de los interesados en que se reduzca la deuda de esta forma, Miguel López Perito también. Entonces digo, cuando se oponen a algo, entonces no digan, no, deuda cero, no, en todo caso digan, nosotros creemos que es mejor refinanciar la deuda o acortar la deuda haciendo una ingeniería financiera con la banca privada. Y no poner palos a la rueda como lo están poniendo. Acá Tomás dice claramente, ellos querían un negocio financiero en vez de hacer un acuerdo con el Tesoro argentino. O sea que no, por lo tanto reconocen la deuda, porque si vos vas a comprar una deuda es porque la deuda existe, en síntesis. Entonces, simplemente para demostrar, lo mismo pasa con el tema de la renuncia, la aceptación de renuncia o no a Horacio Cartes, que se diga claramente, no quiero hacerle renunciar a este estúpido, no lo aguanto, no lo soporto, qué sé yo, pero que no vengan con el tema de los principios constitucionales, etcétera, cuando en otras ocasiones, ¿verdad?, no han tenido ningún problema en aceptar que, por ejemplo, Nicanor, como dije en el caso de Blanca Ovelar, aceptó que sea su candidato, porque ella era candidata a presidente y Nicanor candidato número 1. Nunca dijo Blanca Ovelar que Nicanor no sea en ese entonces candidato a senador porque era inconstitucional. Entonces simplemente basta de hipocresía, eso nomás es lo que se pide. Planteen las cosas tal cual son y vamos a discutir entonces en ese nivel, ¿verdad? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son tus intereses? Etcétera, etcétera. Pero no nos jodamos, estamos hartos que nos jodan. Bueno, a ver, vamos ahora sí a lo nuestro. Renate nos preparó un informe, Jenny, al respecto y entramos en la discusión de lo que fue esta elección y las conclusiones de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Adelante con el informe. Sí, hablando de los factores hechos en negociación, cuando se quiso vender la deuda, ¿te acordás? A ver, ese es otro audio de González Perito que hoy le hacía una entrevista en Radio 1000. Entre paréntesis, mañana a las 10 va a estar el director de Yacyretá en la radio para hablar de todo ese tema de la deuda. Ahora vamos sí al informe.
A pedido de las autoridades paraguayas, la Unión Europea envió una misión de observadores para las elecciones del pasado 22 de abril. Unos 90 observadores de todos los países de la Unión Europea se desplegaron por los 17 departamentos del país. La jefa de la misión fue la eurodiputada Renate Weber. Los objetivos de la misión fueron analizar el proceso electoral con neutralidad e imparcialidad según las obligaciones nacionales e internacionales suscritas por Paraguay, promover un clima de transparencia y confianza en el proceso electoral y poner a disposición de las autoridades e instituciones paraguayas un informe final con recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales. La misión observadora de la Unión Europea observó las diferentes etapas del proceso electoral y durante la jornada electoral los observadores siguieron con atención todas las fases de las operaciones de voto, apertura de mesas, cierre, conteo y compilación de resultados. Además, los observadores se entrevistaron con autoridades electorales nacionales y departamentales, con candidatos, con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. Esta semana se conocieron las recomendaciones hechas por la misión de observadores de la Unión Europea que participó de las elecciones del domingo 22 de abril. El documento de 40 páginas contiene unas 20 recomendaciones. La principal es el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral presentada por la Justicia Electoral en el año 2014, ya que en ella se encuentran insertas varias de las recomendaciones realizadas por el mismo colegiado un año antes. También se hace hincapié en identificar medidas que garanticen la independencia del Poder Judicial, revisando las disposiciones constitucionales que obstaculizan esto. Otro punto es el de la transparencia, específicamente con respecto a la financiación de las campañas políticas, principalmente en las internas partidarias. Bueno, Renate, en líneas generales, ¿cuál fue la conclusión global, digamos, aparte de las recomendaciones? Te pregunto sobre todo por lo siguiente, sabrás que uno de los candidatos principales de la oposición, me refiero a Efraín Alegre, el candidato de la Alianza, durante varios días posterior a las elecciones hablaba de un fraude electoral. Finalmente podemos decir que este resultado, digamos, refleja lo que se dio en las elecciones, o se puede hablar o sospechar de un fraude, Renate. Nosotros hemos visto, la verdad, todo el proceso electoral, porque el equipo principal llegó en el país el 5 de marzo y se quedó hasta 22 de mayo. Ajá, así que varios días después. Exactamente, todos los días después, exactamente, sí, para ver exactamente cómo se resuelvan todas las quejas que fueron. Pero incluso antes, la verdad es que para nosotros era muy claro que no se trataba de ninguna estrategia de fraude, de robar votos, que fraude pueden ocurrir en las mesas de votación, eso sí es verdad, pero en ese sentido quizá es un buen momento de cambiar también la composición de la mesa, incluso de la composición de mesas de votación, y darle al Tribunal Superior de Justicia Electoral la posibilidad de tener mesas de votación compuestas por personas que no pertenezcan a unos partidos políticos, exactamente, y también que haga la capacitación de los integrantes de la mesa de votación. Pero necesito decir que también el Tribunal Superior y también los tribunales electorales locales actuaron con total transparencia. Nosotros hemos podido ver todo el proceso después y antes, pero también y después, y hemos visto también representantes de varios partidos políticos que eran presentes. Así que yo no hablaría para nada de un fraude, que fueron al nivel de mesas unos fraudes, sí, esto es. Al mismo tiempo, otra cosa, en su país los boletines de votos se convierten en basura electoral, así que un reconteo nunca se puede hacer. ¿Por qué no cambiar también la legislación si quieren de verdad tener plena confianza en lo que pasa en una mesa de votación? Yo una vez dije eso, pregunté, porque al principio yo no sabía que los boletines se tiraban después, o sea, se convertían en basura, y me acuerdo que se hicieron denuncias, que se encontraban boletines, después nos aclararon, y a partir de eso estoy hablando de hace años, ¿verdad? Pero el asunto es cómo guardar unos boletines de voto en el sentido siguiente. Si muchas veces hay sospecha, ¿verdad?, que en la mesa, ¿verdad?,
se puede llegar a hacer algún tipo de fraude, comprar a algunos integrantes de la mesa, etcétera, etcétera. Y eso que el conteo se hace, digamos, con público, con otros veedores de otros partidos, etcétera. Sí. Imagínate si vas a guardar esos votos, ¿quién va a ser el custodio? Le puedo explicar de que ese hay voto? varios países Sí, donde lo eso guardan. sí, exactamente. Sí. Primero se hace un traslado con las actas y los boletines de voto de la mesa de votación al jurado electoral o al tribunal electoral, Sí. acompañado por policiales. Lo hace el presidente de la mesa de votos o en un conjunto de un colegio. Por ejemplo, lo puede hacer en Paraguay, acompañado por policiales y en un jurado o un tribunal, eso depende de cada país. Y se guarda no al infinito, sino Sí, simplemente 3 para... meses, 6 meses, hasta no, exactamente para este periodo de tiempo. impugnaciones, qué sé yo. Exactamente. Y después sí. Pero yo no tengo tanta confianza de cómo guardar eso, porque entonces ahí van a decir, lo que pasa, vamos a suponer que yo perdí por 15 votos contigo, ¿verdad? Sí. Yo perdí. Entonces, yo manejo cierto sector de la justicia electoral, entonces saco 15 votos tuyos y pido que se haga el recuento. No lo puedes hacer así. Bueno, porque pero- todo, no. Sí, pero depende en qué país se puede, en qué país no se incluso puede. en este país yo tengo mucho más confianza Ajá. en la administración electoral en Paraguay. No. Se puede quedar de verdad sin problemas y con todas ¿Y en qué las países garantías. se guarda? Casi en todos. Ajá. En la Unión Europea, por seguro. Sí. Fuera de la Estados Unión... Unidos también se guarda, ¿verdad? Sí, Sí. fuera de la Unión Europea hay varios ejemplos. Hay otros países donde se quema, literalmente se Se quema. queman. Sí, exactamente. Pero bueno, si a veces hay sospechas o así, es mejor Guardar. exactamente tener la posibilidad de un reconteo. ¿Y ustedes recomiendan eso de guardar? Sí, Acá sí. en Paraguay, digo. Sí. No nos parece más bien así para que todo el mundo se sienta mejor. tranquilo. Sí, exactamente, Ajá. y más tranquilo. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones esenciales que ustedes hacen para mejorar nuestro sistema electoral? Bueno. Partiendo de la base que ustedes dicen que no hubo fraude, o sea que el resultado es tal cual salió, que la justicia electoral actuó con transparencia. De todas maneras, hay ajustes que hacer, ¿verdad? Sí, hay que hacer porque hay también en el marco legal inconsistencias, por ejemplo. El Tribunal de Justicia Electoral tomó decisiones buenas, nosotros consideramos que fueron buenas decisiones, pero al nivel local no se cumplieron. No en todos los por lugares, ejemplo? como de la composición de juntas cívicas, por ejemplo. Ajá. Y eso no es normal. No es normal que un tribunal electoral no cumple con las decisiones del Tribunal Superior. Ajá. Hay que cambiar en ese sentido la legislación para permitir también sanciones, ¿no? Cuando pasa cuando una eso cosa pasa. así. Después, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, las decisiones del tribunal, no puedes tener un recurso sino esta acción de inconstitucionalidad frente a la Corte Suprema. Pero a la Corte Suprema la verdad que no cumplió con su deber, porque se pronunció demasiado tarde sobre la candidatura de un expresidente, sí, que todavía es presidente, pero no se pronunció nunca sobre las juntas cívicas, la composición de juntas cívicas. ¿Por qué? Porque han dicho, bueno, es una acción de inconstitucionalidad, necesitamos el pleno de la Corte Suprema y no lo podemos tener. Nuestra sugerencia es de cambiar las cosas, no de tener una acción de inconstitucionalidad, sino un recurso ante una sala electoral de la Corte Suprema. Siempre hay soluciones. ¿Pero hay salas electorales en la Corte Suprema o crear una sala? Crear una sala. Por eso hablamos también de un cambio en la legislación. Para nosotros es sumamente importante, de verdad, ver la independencia del Poder Judicial, de todos los jueces, no solamente de la Corte Suprema o del Tribunal, sino de todos los jueces. Y eso tiene que ver con el nombramiento, con lo que decide sobre la carrera de los jueces. Por supuesto que hablamos del Consejo de la Magistratura, pero es importante que los políticos dejen este consejo en las manos de los propios jueces, no con interferencia política para nada. Hay ejemplos también en la región, también en la Unión Europea,
y yo creo que es el momento de hablar de no sé si reforma es la palabra apropiada, pero de verdad de un cambio de sustancia. Sobre la administración electoral, Sí. una de las recomendaciones tiene que ver con las juntas cívicas, porque después de tantos meses en su país y de leer tanto y de hablar con tanto gente, yo personalmente no entiendo cuál es el rol de las juntas cívicas. Ajá, yo tampoco sé muy Y bien, me sí. parece que nadie lo entiende en este país, Ajá. pero sabemos sí que las juntas cívicas son que deciden la composición de mesas de votación. No, yo creo que Y sobre la composición de las mesas, Sí. también ustedes tienen una sugerencia. Sí, porque hasta ahora la verdad es que las elecciones se fundamenta en el control mutuo entre los partidos. Sí. Pero bueno, eso puede funcionar, aunque dudo, puede funcionar cuando hay solamente dos partidos. Pero en este país hay también muchos, otros sí. partidos pequeños, pero con representantes en el Congreso. Y ¿por qué no dejar al Estado, a través del Tribunal Superior, de administrar todas las fases electorales? O sea, que no estén los partidos controlando las mesas, sino que sean ciudadanos comunes. Exactamente, y partidos pueden tener sus apoderados, sus veedores, lo que es importante. También esto permitiría a los partidos que dediquen su energía en la campaña, en cosas de sustancia y no en buscar gente para integrar mesas de votación, que es muy difícil, ¿no? Cuando tienes 20.000 mesas, ¿de dónde puedes sacar tantos militantes de Es que partido? la verdad que es tan difícil saber cuál es el sistema, el mejor sistema, el que pueda eludir algún tipo de fraude, trampas, etcétera, porque los partidos, ¿verdad? Cuando hoy día, que es representación de partidos políticos con representación parlamentaria, entonces normalmente hay 3 partidos como mínimo en la mesa, ¿verdad? Se supone que tienen que cuidar más celosamente los votos. Pero esto no necesariamente sucede porque lastimosamente son las personas las que se venden. Entonces, a ver, ¿qué ganaríamos con que sea gente que no está involucrada en los partidos? Si igual, digamos, el tema es la compra de gente de la mesa, por ejemplo. Cuando los integrantes de la mesa son corruptos es cuando se puede dar fraude. Si no, no. Si los integrantes de mesa sean de partidos o sean ciudadanos, no sé, sin partido, que es muy difícil, porque acá en Paraguay la afiliación es alta, digamos, de la gente. Entonces, yo creo que esto cambia. Cambia. Sí, a ver, cambia. explicarnos para entender Con por una qué. nueva generación, la verdad es que este tipo de pertenencia política que era tan fuerte en Paraguay ha cambiado mucho. No, pero esta composición de las mesas, Sí. ¿sería solamente de gente que no está afiliada o puede ser por sorteo cualquiera? Normal sería de gente no afiliada, normal así sería. Y si me hablas de que la gente se puede vender, eso puede ocurrir en todo el mundo. Así mismo. Pero al menos trabajar para más garantías, ¿no? Ajá. Que eso no ocurre. La verdad, al final, estas son nuestras recomendaciones, Claro, sugerencias. La decisión es de los paraguayos. Lógico. Pero vale la pena tener un debate. Es muy importante y las sugerencias. elegir una buena Claro, medida. no, las sugerencias siempre son importantes porque yo siempre digo, lo que funciona hay que adaptar y copiar si funciona, ¿verdad? Entonces, siempre son importantes estas sugerencias, efectivamente, y abrir el debate, ¿verdad?, sobre qué sería mejor en nuestro país, ¿verdad? Porque de repente nuestra experiencia democrática también es todavía corta. Como tan corta, casi 30 años. Y bueno, ya sé, pero obviamente en Sí, otros sí. países, ¿verdad?, tienen una Sí, historia sí. democrática más larga, gracias a Dios. Entonces, está bien Pero, compartir experiencias. Hemos visto también avances, ¿no? Desde las elecciones de 2013, que yo tuve el honor de encabezar también Sí. la misión electoral en 2013. Por ejemplo, las internas este año se hicieron supervisado por el tribunal en el mismo día. La verdad que fue un éxito. Sí, sí. Pero también si hablamos de éxito necesitamos hablar de
gasta de dineros, porque la ley de financiamiento se aplica solamente en las campañas electorales y no en las campañas internas. Y sería normal Que de también en tener las total internas. transparencia, sí, claro. Yo no sabía esto que solamente se aplica Sí, para las solamente- nacionales. No en las no, internas. no en las internas, no en las internas. Por eso hemos hecho la sugerencia exactamente. de que también se, Sí, sí, se sí, aplique. sí. Y en las nacionales, si bien existe la ley, ¿realmente se aplica? Este año sí se aplicó, es la primera vez. Yo soy una persona realista, Sí, ¿no? sí. Milagros no puedes tener de la noche a la De la mañana, mañana. pero es un primer paso. Hay que dar mucho más poder en un mecanismo de control, creo yo, al Tribunal Superior de Justicia Electoral para controlar no solamente la rendición de cuentas, ¿no?, que hace ahora los partidos, ya tiene esta obligación, sino también a todo lo que se gastó en las internas y después en la campaña. Pero eso se puede mejorar y yo estoy segura que en la ciudadanía paraguaya hay una expectativa bastante alta en este sentido. Ahora, si bien efectivamente, para hablar de cuestiones positivas, también nuestro país tiene una corta vida democrática, hasta ahora todas las elecciones que hemos tenido desde la caída de la dictadura hasta la fecha, ningún resultado fue cuestionado como resultado, digamos, dentro de las nacionales, digo, no en las internas, las nacionales. O sea que hay que decir que una de las instituciones que, con todos sus inconvenientes y falencias, mejor funciona es la justicia electoral en este Sí, país, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque nadie... Así es. Es la primera elección donde un candidato cuestione, habla de fraude. Nunca, jamás se había hablado antes de fraude en las nacionales, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, habemos de todo en la viña del Señor. Vamos a una brevísima pausa. Otra de las recomendaciones importantes de la misión, Renate, hablábamos del tema de las mesas, la composición de la mesa, el control financiero, digamos, de los partidos. Y es importante también hablar de elecciones más inclusivas. ¿Eso qué en quiere el decir? sentido ¿Temas de que paridad, por ejemplo? o de la mujer? Incluso de eso hablaremos más Sí. tarde de eso, pero quiero también hablar de categorías de personas que en este momento todavía no pueden votar. ¿Por qué? ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, sordomudos. Por ejemplo, detenidos, que no tiene una condena para no delimitar los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, estudiantes de escuelas militares. Y yo creo que es un momento de cambiar eso porque es normal que cada ciudadano pueda Pueda exprimir votar. su O sea, su que voto. policías y militares puedan votar, decís. Estudiantes de escuela, por seguro que necesitan Claro, votar, ¿por qué no? pero ¿por qué? ¿Acaso no pueden votar? No, no. ¿Cómo que no pueden No, votar? eso es En la práctica, pero la ley Bueno, sí la habilita. legislación de su país Ajá. no está preparada para eso. Por eso hay que hacer un cambio. ¿En qué sentido no está preparado, por ejemplo? Porque no lo hacen, no le permiten. ¿A quiénes no le permiten? No le permiten, incluso por ejemplo, a personas que están detenidas. Sí, con detenidas, condena sí, o sí. sin Sí, condena. sí, eso sí sé. A estos estudiantes no le permiten. ¿Cuál A estudiantes? las personas, a estudiantes en escuelas militares y en escuelas policiales. No pueden votar. A los sordomudos. Y que hablamos más de la participación de la mujer. Ahora, sin embargo, fue bastante inclusivo el voto en el sentido siguiente. Fue más que antes, fue la más que justicia antes. se iba a las casas, la gente se Sí. anotaba antes y no podía ir Sí, a votar. Con las urnas móviles, Claro, sí, para así las es. personas con dificultad motriz tenían unos lápices Sí. diferentes, se votaba con sistema braille. O sea, yo creo que... Fue un avance muy importante, pero hay más que hacer en Sí, este sí, sentido. pero Pero fue un avance. Sí. Cuando lo comparo con 2013, claramente que Sí, fue un sí, sí, avance. súper, súper. Ah, Y lo de las mujeres donde que- no se avanzó para nada, sino al contrario. Hubo una disminución es de la exactamente participación. la participación en la vida política de las mujeres. Ajá. Porque la verdad es que cuando miramos ahora la composición del Parlamento? Congreso, Ujú. sí, Tiene menos sí, mujeres. tiene menos. Ahora, ¿ustedes recomiendan lo de la paridad o no? Nosotros hemos sostenido la paridad porque era un proyecto de ley que venía de país después de un amplio debate en el país, pero al final, lamento decirle, pero es una ley que habla de políticas públicas, no es una ley como debería ser una ley, ¿no? Con
con claras decisiones y con sanciones si no se cumple con la ley. Así que es una ley de paridad sin paridad. No, pero la que se aprobó en el Congreso es una ley de paridad con paridad. Luego sufrió modificaciones en diputado que ya directamente no quedó. De eso se trata, que en este momento... Pero todavía senadores tienen que poder ratificarse. Sí, pero... Que va a ser difícil. Vamos a ver si exactamente si hay la apertura necesaria en ese sentido. De todas maneras, este tema de la paridad, en Europa, por ejemplo, en líneas generales, por ley, digamos, ¿está por ley la paridad o no existe? Hay varias prácticas, hay países donde sí está paridad. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Pero qué porcentaje de los países en Europa existe esto? De paridad de 50-50, creo yo que solamente 2. Por eso. Pero en otros países se habla de 1/3. Pero, ¿sabes cómo? Hace 10 años empezó con 1/3 y ahora ves que hay 3 candidatas a las presidenciales. Claro, porque justamente eso hoy revisábamos en la radio, en Radio 1000, porque una de las recomendaciones de ustedes es lo de la paridad. Paridad es 1-1, ¿verdad? Así fue la ley, así que nosotros hemos apoyado esa ley. Pero realmente después revisábamos que en Europa casi en ningún lado existe una ley de paridad. Lo que sí, por ejemplo, acá existe es del 1/3, pues es el 33%, ¿verdad? Que el asunto es que se garantice que sea realmente 2-1, 2-1, 2-1, digamos, ¿verdad? No solamente que 2-1, sino que se garantice que las mujeres estarán en posiciones elegibles. No, a eso me refiero, para que sea realmente así, tiene que ser así, no ponerla al 33 allá abajo, exactamente, digamos, al final. Pero el tema del 50-50 va a ser muy difícil, creo yo, que efectivamente el Senado pueda ratificarse. Pero si se logra, aunque sea el 33, como están en las internas, pero como no está reglamentado la forma, eso es lo que habría. Las mujeres se quedan fuera del proceso. Claro, porque con 33% ya es una ley de discriminación positiva buena, porque bueno, por ley que tengas el resto te lo ganás. Podría ser un buen primer paso. Claro, porque el resto te lo ganás. O sea, yo estoy de acuerdo con las leyes de discriminación positiva, ¿verdad? Sí. Pero no sé si el 50 y 50 de golpe poner... a nosotros nos han dicho que se debatió casi 4 años esta idea antes de convertirse en un proyecto de ley. Estuvo ahí lastimosamente guardado, ¿no? Más que debatido los 4 años. Pero bueno, vamos a ver que como mínimo que reglamenten lo que ya se tiene, ¿verdad? Para tener un avance importante. Exacto. Bueno, lo que quieras decir por último, Renate. Bueno, quiero decir que me siento al final de esta semana, después de tantas reuniones, me siento mucho más optimista, incluso mucho más optimista cuando comparo con cómo me sentí al final de las elecciones, porque he visto una apertura interesante y yo creo que sincera a unos cambios importantes, incluso un cambio en la reforma electoral, ¿no? en una reforma electoral, incluso para hablar de una posible reforma constitucional. Así que yo estoy convencida que Paraguay puede avanzar y quiero decirte que la Unión Europea está totalmente al lado del país para acompañarlo en este avance democrático. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a adelantarnos a esta gran fiesta religiosa del día sábado con unos invitados espectaculares. Voy a empezar con al que conozco y admiro muchísimo, Coqui Ruiz, un artista realmente de primer nivel y un ser humano fabuloso. ¿Qué tal, Coqui? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué sensacional. Gracias por invitarnos. No, otra vez Coqui va a estar en el mundo, porque sinceramente ya lo estuvo con el Papa y está en nuestros corazones y en nuestro mundo cada Semana Santa. Con nosotros también se encuentra Marcelo Torcida, él es diácono, después nos va a decir que es un diácono, y va a ser el encargado de la animación de este sábado de la beatificación que se hará, ya saben ustedes, en el Club Cerro Porteño a partir de la 1, tengo entendido, después me dicen, ya se abren las puertas del Club Cerro Porteño, de la famosa olla. Gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación. Con nosotros también está Marcelo Lescano, 2 Marcelos vinieron hoy, por lo menos no me ha confundido el nombre. Marcelo, y allá verán los 2. Es coordinador de logística de la beatificación. Gracias por estar, ¿sí? No, gracias a ustedes. Bueno, antes de empezar, vamos a dar el inicio de esto con un material
que nos preparó Jenny, como siempre, sobre una pequeña reseña de la vida de Chiquitunga, nuestra beata, nuestra futura santa. María Felicia era la mayor de los 7 hijos del matrimonio Guyari Echeverría. Nació un 12 de enero de 1925 en Villarrica. En el seno familiar la apodaron Chiquitunga. La bautizaron en la Catedral de Villarrica. Realizó sus estudios en el Colegio María Auxiliadora. A temprana edad demostró tener un corazón caritativo y solidario. Su vocación se hacía más fuerte en la adolescencia y al cumplir los 16 años entró en la Acción Católica, de la que fue miembro entusiasta y dirigente abnegada. Se consagró a servir a Dios a través de la catequesis con los niños, ayudando a jóvenes trabajadores y universitarios con sus problemas, asistiendo a los pobres, enfermos y ancianos en sus necesidades materiales y espirituales. A través de sus cartas, escritos y dibujos, podemos percibir su innegable entrega total a Cristo. Sobre aquellos tiempos de apostolado escribió: en todos los trabajos que estoy realizando, trato de poner el sello de nuestro espíritu cristiano, porque quiero que todo se sature de Cristo y donde quiera que sea pueda dejar un rayito de luz. Con los objetivos claros de su propósito en la vida, en 1955, a la edad de 30 años, decide tomar los votos e ingresa a la congregación de las Carmelitas Descalzas en Asunción. Deseando ya entrar en el Carmelo, María Felicia Chiquitunga escribe: se me hacen tan largos los días y quisiera pasaran uno tras otro hasta ver llegar aquella maravillosa aurora en que, encerrada en las 4 más felices paredes que haya habitado en mi vida, ofreciendo sin cesar mi vida. Amaba de corazón el apostolado y, pese a la negativa de sus padres, tomó el hábito de Carmelita Descalza con el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado. Su camino fue ofrecerlo todo. Descubrió el secreto de la vida escondida para Jesús, vida sumamente fecunda que desborda en bendición para toda la humanidad. En el convento estuvimos juntas 4 años y medio. Cuando ella entró en febrero del año 55, ella era delegada de pequeñas de la Acción Católica. Y entonces me pidió a mí que yo la tomara ese lugar, porque ella entraba, ¿verdad? Siempre sonriente, con esa sonrisa ella conquistaba a todos. Siempre a ella se la veía con las manos así pidiendo perdón. Si ella creía que había ofendido a alguien, ¿verdad? Lo cual no era, ¿no? 4 años después de haber tomado los hábitos, la hermana Felicia enfermó de púrpura y falleció en la madrugada del domingo de Pascuas de 1959. Como un presagio, descansó en los brazos de su amado Señor un día santo. Chiquitunga tenía 34 años de edad. Sus restos descansan en el convento de las Carmelitas del barrio Carmelitas de Asunción. Increíble, vamos a tener una beata paraguaya, ¿verdad? Qué emocionante. ¿Qué más saben ustedes de la vida de Chiquitunga, aparte de lo que hemos pasado acá? ¿Qué otra cosa se puede resaltar de lo que fue Chiquitunga y cómo llegó finalmente, digamos, a ser beata, ¿verdad? O sea, fue toda una lucha de muchas personas Sí. que son muy devotas de ella, ¿verdad? La verdad que hay mucha gente atrás de todo esto. Sí. Ella, por lo que pude leer de su vida, fue una persona que realmente dedicó toda su juventud, no en las cosas del mundo, por decir así, sino a acercar a la gente a Dios. La verdad es que nosotros, los que realmente creemos, sabemos que vamos a contar con ella a partir del sábado. Sí. Ya está, pero Exacto. a una poderosa intercesora, Cierto. que creo que Paraguay necesita también alguien que esté así, conocedora de su realidad y tan cercana al pueblo como ella. Aparte va a ser una mujer, entonces va a ser seguro que Y esa mejor es- tu tarea y más sensible. Y esa es ¿Eh? la otra cuestión. Sí, sí. Es una mujer y mucho una más mujer. sensible Sí, siempre. así es. Ahora, ¿qué es ser un diácono? Disculpame, ¿qué es? Vos sos diácono, entonces ¿qué Diácono es? es el 3er grado del orden sagrado. ¿cómo es? El obispo es el 1er grado, Sí. el sacerdote presbítero el 2.º y el diácono sería 3.º. La diferencia del diácono, en mi caso permanente, yo ya no puedo acceder al sacerdocio, es una persona casada, con hijos, nietos,
Entonces yo... Uno puede estar casado y ser diácono, Exacto. o sea, no necesitas, como los sacerdotes, ser célibe y todo No. esto. ¿Y el cuál es la diácono función de un diácono? se restituyó de vuelta, porque eso existió desde el primer mártir de la iglesia fue San Esteban, Ajá. Diácono. Sí. La función del diácono es servir básicamente a la gente y se instituyó para las cosas que ya le exceden en los quehaceres a los presbíteros, a los sacerdotes. Ajá. ¿Y trabajan con los sacerdotes ustedes, los diáconos? Nosotros sí o sí trabajamos con los sacerdotes y estamos bajo la obediencia al obispo del lugar, al ordinario del lugar. Ajá. Y colaboramos en 2 sacramentos, el Sí. bautismo y casamiento. Esa es nuestra, digamos, Pero dentro ¿puede de celebrar un casamiento? Sí. ¿pueden? Nosotros estamos en el casamiento y en el bautismo. De hecho, me tocó bautizar a mi nieto ahora hace poquito. Fue ¿En serio? ¡Qué una experiencia muy sensacional! rara, sí, sí. Qué bueno. ¿Y hay muchos diáconos? Muchos. En este momento estamos contando en la escuela, entre las cuales son 100 diaconos aproximadamente ordenados. ¿Y quién te ordena? Yo sé que es la iglesia, pero digo... La ordenación es el obispo. Es una ordenación a través de un rito sagrado donde uno se entrega de por vida. Lo que tienen de esto es que yo, si quedo viudo, que no va a ser así porque mi señora es longeva, ya no me puedo casar más. ¿verdad? Entiendo. Uno puede, digamos, o sea, no ser célibe, pero ser, digamos, tener una sola esposa. Así es. ¿Verdad? Solamente y ya uno después queda, digamos, está casado con Jesucristo. Ajá. Nosotros adoptamos el carisma de servicio de Jesús. Sí. Ese es. Bueno, aprendimos algo, yo por lo menos, ¿verdad? No sabía muy bien. Sí, siempre escuché lo de diácono, pero nunca se me ocurrió preguntar al respecto. Hay una persona, que no va a querer ser nombrada, pero hay una persona que vino de España hace 17 años, Sí. cuando se abrió digamos, toda la causa y tal, Sí. que 17 años atrás del estudio y de la vida de Chiquitunga, y Sí. es una persona fabulosa. Ajá. Que, digamos, como comentaste antes, que hay mucha gente atrás. Sí, sí, mucha sí. gente que tal vez no se conoce así en el fondo, Seguro, pero seguro. anónima, ¿verdad? Así es. Pero que han empujado. Y vos sabés que me pasa que Chiquitunga se llama Felicia, María ¿verdad? Felicia. Y mi mamá se llamaba Felicia y se le decía chiquita. Entonces, o sea, te quiero decir, me impresiona un poco que se llame Felicia y que se le diga chiquita, o sea, Chiquitunga y a mi hermana. Y vos sabés que en esa foto que tenés ahí es muy parecida a mi mamá, en otras no, pero en esa sí es parecida, después te voy a mostrar en el celular. Entonces me es impresionante, digamos, que justo la beata Tanta paraguaya haya tanta coincidencia que tengan los nombres de mi madre, digamos, y que se parezca físicamente. Bueno, nos hizo otro material, Jenny, sobre justamente todo este proceso de beatificación que vamos a ahondar en detalle acá en la mesa. A ver. En 1995, la comunidad de Carmelitas Descalzas de Asunción solicitó al Consejo General de las Carmelitas Descalzas el permiso para iniciar los primeros trámites de preparación a fin de abrir el proceso de beatificación de la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado. En 1997 se da apertura al proceso diocesano y en el año 2002 Roma da validez a ese proceso. En 2002, en San Pedro del Cuamandiyú, nace Ángel Ramón, sin signos de vida, con el color violáceo oscuro típico de la asfixia. La obstetra que lo atendió encomendó al niño a Chiquitunga y tras la invocación, milagrosamente después de unos minutos, su corazoncito empezó a latir. Ese niño era Ángel Ramón Domínguez, quien hoy tiene 15 años. Me acerqué contra la pared y con toda fe, con mucha fe, supliqué a Chiquitunga que interceda ante Dios para que este bebé pueda vivir y que tenga misericordia de sus padres, como son sordomudos. No sabía de qué manera pedirle a Chiquitunga que este bebé pueda tenerlo con vida en sus brazos. Y muchas cosas más, yo hablaba a Chiquitunga mentalmente. Mientras tanto el bebé ahí. Sí, y mientras tanto estaba también ahí reanimando el anestesista. ¿Cuánto tiempo después? A los 10 minutos el anestesista me dice, ya empieza a latir lentamente. Una junta de médicos paraguayos determinó que lo que había sucedido con Ángel Ramón no tenía explicación científica, por lo que podría llamarse un milagro.
Este milagro fue puesto a consideración de los médicos del Vaticano, que durante el proceso de estudio para la beatificación de Chiquitunga tuvieron que analizar los milagros que se le eran atribuidos. En noviembre de 2017, teólogos de la Comisión Teológica de Causas de los Santos del Vaticano, en Roma, aprobaron por unanimidad el milagro de Chiquitunga. María Felicia de Jesús Sacramentado se convertirá en la primera beata paraguaya. La ceremonia de beatificación será el sábado en el estadio del Club Cerro Porteño. Bueno, a ver, ¿es cierto que a las beatas se le cambia el nombre o algo así? O Jenny, vos inventaste esto. ¿Cómo me dijiste, Jenny? No. Sí. ¿Es cierto esto que se le cambia una parte del nombre? Viste que no, Jenny, acabas de... Yo te dije, no puede ser, Jenny. Me vas a decir, bueno, yo le digo, ¿y por qué se le va a cambiar el nombre? Todo el mundo se encomienda a Chiquitunga. No, me dice, pero ya no se va a llamar, no sé qué, se le va a cambiar. Y eso se hace, sí, se hace con toda la vida. Por mi ignorancia, ¿cómo es? Lo que sí es que a partir del sábado, luego de la ceremonia de beatificación, de la liturgia, ella ya va a ser venerable, beata, y ya va a estar en los altares y ya va a poder ser venerada y ponerlas en las iglesias y sus imágenes y tal. Hasta hoy todavía no. Ajá. Por eso pero el nombre, digamos, es el mismo. El nombre es María Felicia de ¿Viste? Jesús Sacramentado. Me mentiste asquerosamente y yo te creí, No. Jenny. Lo que dice, a veces al entrar a la conversación, sí, al Carmelo, le dan un pequeño, o uno puede elegir. Por ejemplo, María Felicia de Jesús Sacramentado. Sí. El de Jesús Sacramentado ya pudo haber sido. Tal vez ella se agregó. Elegido, claro. Bueno, Coqui, ¿cómo entraste vos en todo esto? Enseguida después seguimos, pero ¿cómo entraste, Coqui, en todo este tema? Porque, bueno, yo me imagino que el hecho que hayas hecho el retablo del Papa, cuando vino el Papa, obviamente, ¿qué puerta vamos a golpear? La de Coqui, porque encima es un trabajo colectivo, no solamente... eso es lo interesante de estos dos trabajos que hiciste, Coqui, ¿no? Lo del Papa, que recorrió el mundo, fue ponderado el trabajo de ustedes, y ahora nuevamente con Chiquitunga, que es la primera beata paraguaya. Sí. Bueno, yo conocí a Chiquitunga justamente haciendo el retablo para el Papa. Ahí aparecieron seguidores de Chiquitunga, a escribir en los cocos. Mira vos. Estuvieron días enteros, estuvieron muchas veces, fueron varias, y llegaban temprano a las 7 de la mañana, y a las 9, las 10 de la noche yo les miraba medio mal ya para que se retiren. Que se vayan y seguían trabajando. Porque teníamos que, y ellos, yo le decía, bueno, a esa señora decirle que ya vamos a cerrar. Y tenía un cuaderno así largo y ya está por terminar, me decían, ya el último ahí veo que está al final. ¿Porque qué es lo que escribía en su cuaderno? Y los nombres de las personas que pedían las peticiones por la beatificación de Chiquitunga. Tenía un listado enorme. Y que ponía cada nombre un coco de esos. Recibía por el celular los nombres y ella anotaba, escribía en un cuaderno para poder pasar después. Entonces escribía un nombre, tachaba, ¿verdad? Sí. Ella es Nancy Melgarejo, ¿verdad? Y estaba ahí todos los días. Y así llamó la atención tanta devoción, digamos. Y bueno, me dijo que llegaban, dijeron ellos, porque siempre le acompañaban otra gente, y que llegaban a 20.000 nombres más o menos. Bueno, con el retablo nosotros llegamos a 200.000 cocos por la cantidad de placas, y cada placa tantos miles de cocos tenían, entonces, y cada... ¿Cómo tenía una petición? En los cocos iban escritos los nombres, ¿verdad? Yo también hice, te cuento, los de mi nieta. Pero, de todas maneras, ¿cómo 200.000? Y 200.000 cocos había en el retablo del Papa, sí. 200.000 cocos, pero y con imagínate que es pequeño, y todo el tamaño de la... Pero yo entiendo que puede haber 1.000, no sé, 1 millón también de cocos, pero te digo, y de esos 200.000, ¿qué porcentaje de esos cocos tenían? 20.000 cocos estaban en la lista de esta señora. No, ya sé, pero todos esos cocos del retablo del Papa
tenían nombre. Sí, todos. Los 200.000 Los cocos 200.000. tenían nombre. Nosotros íbamos agregando placas y el retablo iba creciendo porque Venían más pedidos de ¡Qué locura! listados. El tamaño creció bastante después. Por las peticiones. Cuando vinimos a Asunción, en el seminario, se trajeron 3, 4 placas. Se terminó eso en un ratito, me pedían más placas y más placas porque había una cola enorme de gente que quería. ¿Verdad? Sí. Qué espectáculo. Bueno, quiero ir a una pausa, debo ir a una pausa. Y también Jenny nos preparó justamente un material sobre el trabajo de Coqui y su gente, que lo vamos a ver luego de la pausa. Bueno, Coqui, a ver, me decías que luego de hacer el retablo del Papa, de la visita papal, del Papa Francisco, entraste en contacto con la gente devota de Chiquitunga y que estaba obviamente por la beatificación en todo este proceso. Pero ¿quién ahora te contrata? No sé cómo se dice. ¿Tiene que ver la iglesia? ¿Tiene que ver quién? Bueno, a mí me llegó el pedido de las hermanas carmelitas. Ah, las hermanas carmelitas. A ver qué idea tenía porque estaban entonces el pedido fue, estábamos rezando por la beatificación. Sí. ¿Verdad? Y ahí ya me dieron una pista de lo que podía hacer, ¿verdad? Entonces, todavía no estaba lo de la beatificación. Entonces, y dije yo, vamos a juntar los rosarios, porque para una beatificación se hace un rostro que será develado el día de la beatificación. Y entonces vamos a pedir a la gente que recen. Con ese rosario que la gente está rezando para la beatificación, vamos a hacer la imagen. Entonces pensábamos que una imagen no iba a ser tan grande en principio, ¿verdad? Pero vino muy pronto la beatificación. Y a partir de ese pedido también yo empecé a mí me dejaron libros sobre Chiquitunga, pero no leí, porque pensé que era una historia de un santo normal, que normalmente parecen historias así, muy normales, muy ordenadas, que ya uno cree que ya sabe todo, es decir, cómo empieza, cómo termina. Me sorprendí leyendo el diario íntimo de Chiquitunga. El diario íntimo y un libro que se escribió también sobre la vida de ella y sobre el diario íntimo llamado Cada vez más cerca. Me quedé apasionado, me quedé enamorado de Chiquitunga. Por su forma de escribir, por su historia y porque me apasioné, ¿verdad? Y desde que me apasioné de ella, de esta mujer, de su vida y de su... Empezó a estar casi conmigo todos los días, ¿verdad? Tal así de que siempre dice, mirá que Chiquitunga tal cosa, mirá que Chiquitunga. Y es sorprendente, realmente... Te tocó. Te toca, te llega y bueno, la fe de ella, la pasión, el ideal, la fe y a la fe ponerle amor es lo grande, es lo completo, ¿verdad? Entonces ella es una mujer de muy caritativa, de un ideal muy grande, de mucha fe y amor que realmente te contagia. Ahora, y esto que haces, digamos, te digo, aparte de pedirte las hermanas carmelitas, digamos, la iglesia también, digamos, tiene que autorizar o no, me imagino, claro, ¿verdad? O sea, porque es como este proceso, a ver, Marcelo, de beatificación, obviamente tiene toda su estructura la iglesia, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, digamos, ¿tienen que autorizar o no, digamos, a que... o las hermanas carmelitas dicen que haga Coqui, no que haga Tiburcio, qué sé yo. Yo creo que pasó un poco lo siguiente, ¿verdad? Esa previa conversación con las hermanas, a través de otra persona, ¿verdad? Sí. Que me llegó el pedido de ellas, después un encuentro con ellos, con las hermanas, y yo dije, bueno, hay que juntar los rosarios que se están rezando para la beatificación. Entonces hacemos el rostro con esos rosarios.
todavía, lógicamente, la iglesia en general o el arzobispado no estaba autorizado. Claro, no. Ajá. Pero un sacerdote, un párroco dijo, bueno, traigan los rosarios porque con ese rosario se va a hacer la imagen. Bueno, y eso ya fue... Claro. Excedió fue en las redes sociales. Claro, y ahí ya, obviamente, la iglesia lo que hizo es prácticamente ratificar esto, ¿verdad? Claro. ¿Es así? Y luego, Me bueno, imagino. claro, ya después, por supuesto, se pone toda la supervisión de el arzobispo estuvo ya muy de cerca después trabajando. Ajá. O sea, ¿podemos ver imágenes, el informe sobre esto? Sí, hay imágenes. Dale, a ver, veamos el informe sobre esto. El artista plástico Coqui Ruiz fue el encargado de construir el retrato de Chiquitunga, que será exhibido en la celebración de la beatificación este sábado en el Club Cerro Porteño. El pedido se lo hicieron las hermanas carmelitas y la idea de utilizar rosarios como material para la elaboración de la obra surgió luego de que Coqui leyera los diarios íntimos de Chiquitunga, lo que sirvió como principal fuente de inspiración al artista. Mi mayor sorpresa fue conocerla profundamente a ella leyendo el diario íntimo y el libro Cada vez más cerca. Mucho más allá de ser alguien auxiliadora de la gente, a las peticiones de la gente, yo creo que debe ser también una beata como modelo de vida. En febrero se inició una campaña de recolección de rosarios. Creyentes de todo el país y de otras partes del mundo donaron los rosarios. Hasta el propio Papa Francisco envió uno para que forme parte del cuadro. Se logró reunir unos 70.000 rosarios. La obra, hecha de forma artesanal, llevó 6 meses de trabajo. Tiene 9 metros de alto y 7 de ancho. El diseño está inspirado en los jazmines que siempre llevaba consigo y regalaba Chiquitunga. La figura de la flor es acompañada de figuras geométricas de distintos colores. El protocolo exige que el cuadro de la primera beata paraguaya sea develado durante la ceremonia, después de la lectura del decreto de beatificación. Recién allí tendremos la oportunidad de admirar el trabajo de Coqui, quien dijo que la obra de Chiquitunga es la obra más importante de toda su vida. Bueno, y la otra vez pasábamos también todo el traslado, los camiones que fueron llevando, impresionante, y toda la caravana de gente al pasar. Después quiero ir a otros detalles contigo también, nuevamente, Coqui, pero antes, este sábado, ¿cómo se organiza todo el evento? A ver, ¿a partir de qué hora la gente puede ir? ¿Cuál es el procedimiento? Uno tiene que... ¿por qué tiene que registrarse? No es que todo el mundo tiene que registrarse. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo? Bueno, yo me quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Empezamos por la parte más práctica. Sí. Las puertas se van a abrir a las 13 horas. 13 horas. Que ya vos misma lo habías comentado. Eso es este sábado. Esto es este sábado, sí, ¿verdad? Nosotros vamos a tener toda la olla peatonal para que la gente pueda acceder fácilmente. O sea, todo el contorno de las calles de la olla va a ser peatonal. ¿Los autos hasta dónde pueden ir? Y van a estar, sí, tengo idea. Está Estados Unidos y Quinta. Eso ya va a estar cerrado probablemente. Así que, y hasta Caballero. O sea que todo el contorno a 1,5 cuadras de la... No se puede estacionar. No, a partir de ahí se va a estacionar. Ah, a partir de ahí sí se puede. Sí, de ahí hacia lo... Porque esa mañana se va a cerrar y vamos a tener todo, vamos a decir, controlado para que la gente no aprisione las entradas o que no pueda forzar el dispositivo de seguridad. Entonces vamos a tener eso cerrado para que a las 12, una vez entran los servidores, ¿verdad? Porque va a haber servidores también. 800 servidores tenemos. 800, ¿cuál es el papel de los servidores en este caso? Tenemos 4 equipos. Sí. Muy interesante explicarles bien a la gente que tenemos un equipo de acceso, justamente para que la gente que está a 2 cuadras a la redonda pueda saber dónde tiene que ir, cuáles son los lugares, por qué calles. Tenemos un dispositivo de acomodadores ya en las graderías, en preferencia, en platea, en las graderías sur y norte. Tenemos también un personal de blanco, que es el otro grupo importante, porque nosotros vamos a dejar platea baja, que es la gradería que está hacia la zona de Estados Unidos, o sea que la gente que venga de Estados Unidos, y le invitamos a que todos
los discapacitados, las personas que tienen discapacidad, más las personas que tienen problemas de movilidad, adultos mayores, se ubiquen en esa zona donde vamos a tener un dispositivo. ¿En cuál? En plateas. Las graderías que están hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Porque dice que la gente no conoce necesariamente la cancha. A ver, entonces... Tenés novena, donde va a estar el altar. Ajá. Quinta es la gradería, vamos a decir, que va a mirar de frente. Sí. Preferencias, que tiene la visera, que está en el medio de los clubes, la calle que pasa, vamos a decir, que divide Cerro de Nacional y de Sol de América. Exacto. Que tiene una visera y tiene una sola bandeja. Ajá. Y las plateas tienen 2 bandejas. Entiendo. Entonces le destinamos prácticamente 4.000 asientos a todas las personas mayores, todas las personas con problemas de movilidad, y a ellos son los que pedimos registrar para saber cuántas personas tienen problemas de movilidad, tienen o sea, las personas que tienen algún tipo de dificultad, esas las que deben registrarse. Que ya lo hicimos. O sea, que hasta mañana vamos a seguir entregando las acreditaciones de esas personas. ¿Dónde se entregan las acreditaciones? En el seminario. Ahí se inscribieron, le hicimos una plataforma digital, ahí esas personas llamaban también por teléfono, aparte de la acreditación por vía web. Tenían llamadas telefónicas y en forma personal. Y las encargadas de ese equipo de blanco, que son organizados en todo el dispositivo, son las que están entregando las acreditaciones. También quiero aclarar, porque mucha gente habla de acreditaciones, inclusive salieron en los medios, que solamente son ese equipo y el grupo que tiene lugares en Cerro Porteño comprado. O sea, hay gente que compró butacas, tiene palcos, que ese es el Cerro Porteño, el club mismo le da su dispositivo para canjearle y para que puedan entrar. Entonces, o sea, esas butacas que fueron compradas es de la persona que compraron. Por supuesto. Por lo tanto, o se va a esa persona que compró o le da otro, a otra. Pero esas no se pueden usar. Eso no se usan y ese es el otro grupo acreditado con Cerro Porteño ya, ni siquiera con nosotros. Ustedes, claro. Entonces, tenemos esos dos grupos. Y el resto, o sea, entonces los acreditados, personas con algún tipo de dificultad, que puedan hacer un seminario hasta mañana, ¿verdad? Sí, señor. Y ya muchas ya fueron acreditadas. Totalmente. Los de Cerro Porteño que tienen luego y ellos se encargan de eso. ¿Y el resto? Y el resto libre, de acceso libre y gratuito, pero le invitamos, como te dije, a la gente que tiene problema en platea y el resto en preferencia y graderías, ¿verdad? Que sin restricción de grupo se pueden ir todos juntos a formar la fila, pueden llevar sus banderas. Hablando de banderas también hay limitaciones solamente los palos. Claro, los palos, y tenemos la limitación que te exige la cancha de no poder llevar termos, guampas. Banderas de clubes tampoco se Banderas de clubes ni camisa de clubes, pero eso es un pedido nuestro por eso, respeto. Exacto. Solamente los pañuelos blancos ahora que... Y ahora los pañuelos blancos que le estamos pidiendo, eso es novedad, un poco de primicia para ustedes. Le estamos pidiendo a partir de hoy a todo el público que lleve sus pañuelos para recibir a las reliquias, para recibir la imagen y para despedir las reliquias que van a salir en procesión. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias son los restos de Chiquitunga, que tenemos el cerebro incorrupto, que la otra vez estuvieron explicando un poco de que es, vamos a decir, una forma inexplicable de que el cerebro fue descubierto en el 2011. Con el cerebelo y el tronco. Con todo el cerebro completo, pero deshidratado. Claro, normalmente eso ya es lo primero que se desintegra. A las 24 horas, explicaba el doctor la otra vez, que el doctor Marín, que a las 24 horas eso debería desaparecer y sin embargo se petrificó, ¿verdad? Y que desde el 2011 ahora tuvo un proceso para que eso se trabaje en Roma y venga ya con un trabajo para que eso pueda durar por un tiempo. ¿Y eso dónde va a estar esa reliquia? O sea, en el altar. Ya eso entra en procesión y después se va a las Carmelitas, a la capilla. Que es donde en procesión. ¿Dónde está? En procesión tiene una caravana de salida, por eso que los pañuelos también para la salida. Eso no sabía, espera. Entonces ahí se devela la imagen, ¿verdad? De Coqui, se hace todo el proceso de beatificación, termina todo ese proceso. ¿Y ahí qué pasa? Ella entra también, o sea, las reliquias van a entrar también en una procesión solemne que se deposita al pie del altar a partir de un momento dado de donde empieza ya el rito de la beatificación. O sea, es durante una misa donde después del perdón ya inicia el rito. Con la petición de nuestro señor arzobispo al Santo Padre y luego el cardenal que viene para la celebración, que va a ser su último rito de beatificación, después ya tiene sustituto, es un teólogo prominente y llega y se deposita en una procesión solemne.
Y luego al terminar ya, una vez beata, digamos, las reliquias van en caravana hasta el convento de las Carmelitas. Pero es en caravana, pero es lejísimo. Sí, pero tiene con custodia y va como una procesión, digamos. Como más una que en procesión, caravana, como una caravana que una conocemos. procesión y la gente puede saludar. Y las calles están ya designadas por dónde va a ir la procesión, ¿verdad? Totalmente. Y va a ser una procesión, obviamente, caminando. No, y en vehículo. Todo vehicular. Vehicular por eso pregunté. Sí, si era no, tan no, no, lejos. claro, vos no viste la procesión caminando. Sí, va digamos, perfecto. y la gente puede saludar al paso también. Por eso llamamos caravana, por el sentido de los vehículos. De los vehículos. Bueno, no es una procesión, es una caravana, una procesión caravana. Sí, bueno. ¿Y dónde mañana van a salir, me imagino, en los medios escritos o tienen una página en la web como para que la gente sepa exactamente cuál es el trayecto? Creo que lo maneja más bien la gente de las Carmelitas. Nosotros le vamos a dar soporte. ¿Pero hay alguna página donde la gente pueda entrar para buscar toda la información del acto? ¿De Chiquitunga? Sí. Te digo la página web oficial. www.chiquitunga.org. Ahí está todo. www.chiquitunga.org. Así mismo. Y ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Tengo que ir a otro informe que nos hizo Jenny, porque obviamente, si bien el milagro del chico es el que se analizó y que sirvió para la beatificación, en realidad se hablan de muchísimos milagros de Chiquitunga, solamente que no todos fueron estudiados, obviamente, ¿verdad? Tenemos testimonios la verdad que tenemos varios, solamente que ya no nos da el tiempo, entonces vamos a pasar uno de los testimonios que se considera también milagro, y que después le quiero preguntar, después de la beatificación, ¿qué viene? O sea, ¿se tienen que acumular otros milagros como para que sea santa posteriormente? Me dicen luego de escuchar y ver este testimonio. Fátima Garcete es comunicadora social, tiene 38 años, está casada, es madre de 2 hijos. Ella nos relata de qué forma pudo superar el problema de salud que afrontaba gracias a la mediación de la futura beata. Hace años arrastraba dolores de cabeza, pero el año pasado se intensificaron. Yo sentía puntadas en la cabeza en este mismo lugar y estirones de cuello. El rostro se me paralizaba totalmente, la mano derecha se me paralizaba, yo convulsionaba a menudo y no sabía por qué. Me firmó la orden de tomografía, al día siguiente ya me hice el tomógrafo, el que me hizo el técnico, me dijo que me salió algo en la cabeza. Me salió 4 tumores. Yo te voy a decir bien, te voy a hacer claro, te salieron 4 tumores, pero tenés que hacerte una resonancia magnética para saber lo que realmente, qué clase de tumor es. Y yo salí destrozada. Eso fue un jueves 9 de mayo. Y yo salí llorando, no comprendía por qué me estaba sucediendo eso. Yo le dije a uno de los doctores, a uno de los residentes, dame una esperanza de vida, yo quiero una esperanza de vida. Y me dijo, Fátima, no te podemos dar una esperanza de vida. Los tumores cerebrales son impredecibles. No sabemos cómo va a salir de la cirugía, pero tenés que operarte urgentemente. Ahora, ¿cómo llegas a Chiquitunga? Me decís que tu neurocirujano también era devoto. Sí, pero yo no sabía en ese entonces. Y en esa fecha, ese 24 de mayo, después de mi consulta, yo pasé por primera vez al oratorio de la Chiquitunga. Ahí en el barrio de las Carmelitas. Pasé por primera vez y yo no sabía también, desconocía también que Chiquitunga era muy devota a María Auxiliadora. Y ese 24 de mayo era el día de María Auxiliadora. Yo estaba con mucho dolor de cabeza. Yo estuve arrodillada 4 horas enfrente del cerebro de la Chiquitunga, implorándole que intercediera a Dios por mi salud. 4 horas estuviste en el oratorio. Sí, con dolor, con mucho dolor de cabeza. Estaba mi mamá, estaba mi esposo. Yo estaba más muerta que viva en ese entonces. Yo ya no me arreglaba, yo no me quería peinar, yo no quería saber nada. Yo estaba en una depresión profunda ya cuando eso. Y me arrodillé y le dije, Chiquitunga, solamente te pido, lo que te pido ahora, llegar a la cirugía sin dolor, porque ya no aguanto el dolor. Ya no soporto el dolor que estoy sintiendo. Los dolores de cabeza desaparecieron de mí. 4 meses después de que le dieran el diagnóstico, a Fátima le extirparon el tumor que tenía en la cabeza. Me suspendieron 7 veces la cirugía, te cuento. 7 veces me suspendieron la cirugía. Y yo decía, Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Así es que será cuando vos quieras, mi Dios, le dije.
En una ocasión, en una de mis consultas también con el doctor, él me dijo, yo le dije, doctor, yo entrego tus manos a Dios. Tus manos serán las manos de Dios las que me van a operar. El doctor me dijo, no pidas por mí. Pedí a Chiquitunga que el tumor salga entero, porque el meningioma que tenés es muy grande y suele salir en pedazos. A veces no sale entero y hay personas que se operan 2, 3, 4 veces de la cabeza. Y yo le pedí, desde ese momento en que él me dijo que yo pidiese a la Chiquitunga que el tumor salga en forma entera, yo me dediqué a pedirle eso a la Chiquitunga. Y el tumor salió entero, enterito, encapsulado totalmente. Antes de la operación yo le soñé a Chiquitunga que ella me entregaba rosarios. ¿Cómo le manifestás tus agradecimientos a Chiquitunga? Yo, Dios mío, Chiquitunga es todo para mí. Chiquitunga es un ejemplo que yo llevo desde ese entonces. Yo leo su libro, su vida y trato de ser al menos un poquitito como ella. ¿Y cómo te sentías al saber que faltan pocas horas para que ella sea beatificada? Feliz. No sé cómo expresar tanta felicidad, tanta emoción. Me siento sumamente emocionada y yo les digo a las personas que nunca hay que perder la fe y la esperanza. Y tienen que tener una fe. Dios nos pide una fe como un granito de mostaza y tenemos que tener esa fe. Tenemos que tener esa confianza que los santos también existen, que Dios escucha también a los intercesores que llevaron una vida de santidad en la tierra. Y yo estoy feliz, estoy estirando los días para que llegue ese sábado para estar allí presente. Chiquitunga del Paraguay. Bueno, qué hermoso testimonio, realmente, sí. Muy lindo. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Lastimosamente nos quedamos recortos con el tiempo para variar. Luego de la beatificación, los milagros se tienen que seguir, digamos... Documentando. La causa, pues, o sea, normalmente sigue para adelante y el siguiente paso es una santificación eventualmente. ¿Qué se necesita para la santificación? Te voy a dar un dato, Mina. Sí. A partir del 7, esto lo dijo el padre Oscar, que es nuestro coordinador general del evento. Él dijo que a partir del día siguiente de la publicación del edicto, a partir de todo lo que pase después de eso, se pueda documentar y se pueda llevar, necesitamos ese segundo milagro para que ella sea santificada, ¿verdad? Y ¿a dónde se tienen que llevar los testimonios de milagros, digamos? La causa de los santos, o sea, en Roma. En Roma. Pero está un postulador. Existe un postulador que es el padre Romano, Amalunga, que está acá, y él es el que tiene que recibir esa información para poder presentarla. Y existe todo como un equipo, que contaron en el informe, un equipo que va a analizar eso y va a presentar sus conclusiones. Entiendo. Bueno, Coqui, ¿cuánta gente finalmente formó parte de todo este trabajo esta vez? Bueno, empezamos nosotros con 6 personas a principios de febrero, los primeros días de febrero, porque empezaron a llegar los rosarios. Sí. Y con para elegir, en primer lugar, desenredar los rosarios, pues llegan muy enredados, se van y luego clasificar por colores, por tamaño, fueron los primeros trabajos que hicimos. Después fuimos aumentando la cantidad de gente porque iban llegando muchos rosarios. Nosotros pedimos 20.000 rosarios al principio porque necesitábamos 12.000 y llegaron los 20.000 y muy pronto. Después dijimos 40.000, llegaron los 40.000 y bueno, pero cuando ya teníamos 40.000 empezamos la obra y dimensionamos según los 40.000 que teníamos. Pero seguían llegando hasta hoy día, esta mañana todavía llegaban rosarios, pero en paquetes, seguimos colocando los rosarios y llegamos a 70.000 aproximadamente. Hasta 40.000 llegamos a contar. ¿Qué se va a hacer después con esa obra maravillosa? Porque lo de los cocos me imagino que se van descomponiendo. ¿Qué pasó con el retablo del Papa, por ejemplo? No, eso... Como eran de maíz, solamente quedaron las 2 imágenes, la de San Ignacio y la de San Francisco. ¿Que están dónde? Que están en la Encarnación, la iglesia de la Encarnación. Y ahora con esta imagen es muy grande, es muy grande. ¿Cuánto por cuánto le tiene la imagen? Tiene 9 metros de altura por
7 metros de ancho. La imagen, después todo están las otras y partes. Después están las partes que llega a 14 por 15 ¿Pero qué se va a hacer más o con menos. eso? Y un buen destino se le va a dar de seguro, porque es una obra que, aparte tiene de cargada que de perdurar mucha- porque es sagrada por los rosarios de la Se gente. va a partir, mira, es muy probable que se parte y que unas partes vayan a diferentes Ya sé. parroquias, la catedral, por ejemplo. Eso te iba a decir, seguramente, sí. pero que se parte que vaya a algún lado. Sí, Porque, como sí. decíamos No. con Coqui en la radio, si esto se guarda, No, ¿verdad? por Se supuesto. descompone. Por supuesto. O sea, entonces hay tantas parroquias, tantas iglesias hermosas en el Paraguay, donde hay espacios grandes, digamos. Tiene que estar, aunque sea un pedazo en cada... Parece cada- que Coqui sabe un poco cómo está, ¿verdad? O sea, que hay un plan de hacer esta repartija, vamos a decir. No, tenemos que todavía... Yo estoy muy abocado todavía a que hasta el De sábado. verdad. O sea, Claro, después claro. del sábado, lógicamente que hay Sí. que guardarlo porque son... Sí, pero más el que guardarlo, hay que rosario, destinarlo, así, digamos, a... Tiene que tener un destino un lugar de donde se exposición. pueda ver, porque son rosarios de la gente. Por eso, o sea... De todo el por país, favor, no encárguense solamente ustedes que de están acá, vinculados, es en de serio, que todo se el vaya a país. algún Sí, lugar. no, va a ir. No te preocupes, mira. Bueno, les agradezco mucho la presencia de Muchas todos gracias. ustedes. Antes Bueno, de que cierres, un ¿qué? corte, antes de que sí, cierres. sí, lo que quieras. La Chiquitunga es un modelo de persona a seguir. Hoy en día en Paraguay queremos que sean nuestros hijos abogados, ingenieros, doctores, pero nadie aspira a la santidad y creo que es un modelo a seguir. Y si hubiera unas cuantas más chiquitungas o chiquitungos en Paraguay, creo que todo esto sería mucho mejor y más armonioso de vivir. Me encanta, es cierto, efectivamente, como decía inclusive en el testimonio, independientemente a las creencias de cada uno, lo importante también para los que no creen, digo, que es un modelo y un ejemplo a seguir independientemente a las religiones, a las creencias, etcétera, un ser excepcional sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabes, te espero de lunes a viernes, de 8:30 a 12, todos los días por Radio 1000 AM, y bueno, el sábado a partir de las 13 horas se abre la olla para esta ceremonia de beatificación, así que están todos y todas invitados. Chau, chau, muy buena noche.